Los órdenes del amor. Cómo los principios invisibles moldean nuestras vidas. En nuestra vida cotidiana hay fuerzas invisibles que nos impulsan y nos guían en nuestras relaciones y decisiones. Muchas de estas fuerzas se originan en nuestra familia y en nuestras experiencias pasadas y pueden influir en nosotros de formas que no siempre entendemos. Bert Hellinger, un psicoterapeuta alemán, identificó estas fuerzas y las llamó órdenes del amor. A través de su trabajo con las constelaciones familiares, Hellinger observó que hay ciertos patrones y dinámicas que se repiten en las familias a lo largo de generaciones. Estos patrones son los que él denominó como los órdenes del amor. Los órdenes del amor son principios que, según Hellinger, rigen las relaciones y los vínculos dentro de un sistema familiar. Estos principios determinan cómo nos relacionamos con los demás miembros de nuestra familia y cómo estas relaciones influyen en nuestra identidad y comportamiento. Hay 3 órdenes principales del amor: la pertenencia, el equilibrio entre dar y recibir y el respeto por el orden. La pertenencia se refiere al hecho de que todos los miembros de una familia tienen el mismo derecho a pertenecer a ella. El equilibrio entre dar y recibir es el principio de que en cualquier relación debe haber un intercambio equitativo. Y finalmente, el respeto por el orden significa que hay una jerarquía dentro de la familia que debe ser respetada. Estos principios, aunque pueden parecer abstractos, tienen un impacto real y concreto en nuestras vidas. Pueden influir en cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo nos relacionamos con los demás y cómo nos comportamos en diferentes situaciones. A lo largo de este audio, investigaremos cada una de estas órdenes del amor en profundidad y veremos cómo pueden revelarnos nuevos caminos hacia el entendimiento, la sanación y la armonía en nuestras relaciones y en nuestras vidas. Mi querido amigo o amiga, estamos a punto de embarcarnos en un viaje hacia el corazón de nuestras familias y de nosotros mismos. Espero que este audio te proporcione nuevas perspectivas y te ayude a entender mejor las fuerzas invisibles que forman tu vida. El concepto de los órdenes del amor. Los órdenes del amor son una terapia propuesta por Bert Hellinger, psicoterapeuta alemán reconocido internacionalmente por su contribución al campo de la psicoterapia con su enfoque sistémico y fenomenológico. Hellinger notó que existen ciertas dinámicas ocultas en las familias que pueden influir en la vida de sus miembros de formas inesperadas. Identificó estas dinámicas como los órdenes del amor. El amor en una familia sigue ciertos órdenes o reglas. Si estas reglas no se respetan, pueden surgir dificultades como conflictos, enfermedades, fracasos y entre otros. Estos órdenes son esencialmente una serie de principios que guían las relaciones dentro de una familia y pueden determinar cómo nos comportamos, cómo nos relacionamos con los demás y cómo nos sentimos acerca de nosotros. La influencia de los órdenes del amor en nuestras vidas. Los órdenes del amor no son meramente conceptos teóricos, tienen un impacto real y palpable en nuestras vidas cotidianas. En términos concretos, el primer orden del amor, la pertenencia, puede influir en cómo nos sentimos sobre nuestro lugar en el mundo. Por ejemplo, si sentimos que no pertenecemos a nuestra familia o que nuestra pertenencia está amenazada, esto puede llegar a un sentido de inseguridad, ansiedad y alienación. Por otro lado, cuando sentimos que pertenecemos, podemos sentirnos más seguros y confiados. El segundo orden del amor, el equilibrio entre dar y recibir, puede afectar nuestras relaciones personales. Si sentimos que estamos dando más de lo que recibimos o viceversa, esto puede causar resentimiento y conflicto. Sin embargo, cuando hay un equilibrio entre dar y recibir,
nuestras relaciones pueden ser más armoniosas y satisfactorias. Y el tercer orden del amor, el respeto por el orden, se refiere a la importancia de reconocer y respetar las jerarquías y roles dentro de una familia. Cuando se respeta el orden, hay una mayor posibilidad de paz y estabilidad. Sin embargo, cuando el orden se interrumpe o no se respeta, puede haber conflicto y desorden. Los órdenes del amor se manifiestan de formas muy sutiles. Por ejemplo, pueden influir en nuestras decisiones y comportamientos sin que ni siquiera nos demos cuenta. Podemos sentirnos atraídos o repelidos por ciertas personas o situaciones, o podemos tener patrones de comportamiento recurrentes, y todo esto puede estar influenciado por los órdenes del amor. Ahora vamos a hablar con más profundidad sobre los 3 órdenes del amor. El primer orden del amor. La pertenencia es el primer mandato del amor en las teorías de las constelaciones familiares de Bert Hellinger. Este orden sostiene que todos los miembros de la familia tienen el mismo derecho a pertenecer en ella, independientemente de su comportamiento, sus acciones o sus circunstancias. Cada miembro de la familia tiene su lugar. La pertenencia no es algo que se gana o se pierde, es un derecho inherente. Nadie puede ser excluido o rechazado, ya sea por comportamientos disruptivos, diferencias de opinión, enfermedades, estilos de vida o cualquier otra circunstancia. Todos, sin importar su estado, tienen el derecho de pertenecer. Esta noción de pertenencia va más allá de los lazos sanguíneos. Incluye a aquellos que se han unido a la familia a través del matrimonio, adopción o incluso a aquellos que han desempeñado un papel significativo en la vida de la familia. Por ejemplo, una figura maternal o paternal que no está biológicamente relacionada con la familia, pero que ha tenido un impacto significativo, tiene su lugar en el sistema familiar. La violación de este primer orden del amor puede resultar en conflictos familiares, problemas emocionales y patrones de comportamiento destructivos. Puede haber un sentimiento subyacente de no pertenecer, de estar desconectado o de estar perdido. Esto puede llevar a comportamientos autodestructivos o a problemas de relaciones. El reconocimiento de este orden de la pertenencia puede tener un impacto profundo en la sanación de las heridas familiares. Puede proporcionar una sensación de conexión, de ser comprendido y de ser aceptado. Este sentido de pertenencia puede ser una fuente de fortaleza y puede ayudar a fomentar las relaciones saludables dentro de una familia. Casos prácticos y ejemplos de la vida real. Para entender de manera más tangible cómo funciona el primer orden del amor, o sea, la pertenencia, es útil examinar algunos casos prácticos y ejemplos de la vida real. Caso 1. El hijo adoptivo. Imagina una familia que ha adoptado un niño. Aunque este niño no está biológicamente relacionado con sus padres adoptivos, tiene el mismo derecho de pertenecer a la familia que cualquier otro miembro. Si este derecho de pertenencia es reconocido y respetado, el niño puede crecer sintiéndose amado y aceptado. Pero si se siente excluido o menos valorado debido a su condición de adoptado, puede desarrollar problemas emocionales o de comportamiento. Caso 2. El miembro marginado. Considera una familia en la que uno de los miembros ha sido marginado debido a sus acciones, su estilo de vida o sus creencias. Este miembro de la familia puede sentirse excluido y no querido. Sin embargo, según el primer orden del amor, todavía tiene el mismo derecho a pertenecer a la familia. Al reconocer y respetar este derecho, la familia puede trabajar para reparar las relaciones y sanar las heridas emocionales. Caso 3. El papel de los abuelos. En algunas familias, los abuelos pueden ser marginados o ignorados, pero en realidad son una parte integral del sistema familiar y tienen un lugar especial
debido a su papel como generación anterior. Su inclusión y reconocimiento dentro de la familia es esencial para mantener el equilibrio y la armonía. En estos ejemplos te ilustré cómo el primer orden del amor, la pertenencia, puede ser respetado o violado en situaciones cotidianas. Nos muestra que, independientemente de las circunstancias, cada miembro de la familia tiene un lugar y un derecho a pertenecer. El segundo orden del amor, equilibrio entre dar y recibir. El segundo orden del amor, en las constelaciones familiares de Bert Hellinger, se refiere al equilibrio entre dar y recibir. Según Hellinger, para que el amor fluya correctamente en un sistema familiar, debe haber un intercambio equitativo entre los miembros de la familia. El dar y recibir se refiere no solo a las cosas materiales, sino también a las emocionales y espirituales. Incluye el amor, el respeto, la atención, el cuidado, el apoyo y cualquier otra forma de energía que se comparta entre los miembros de la familia. Este equilibrio es esencial para mantener la armonía y la salud de las relaciones familiares. Cuando el equilibrio entre dar y recibir está interrumpido, puede surgir una serie de problemas. Si un miembro de la familia siente que está dando más de lo que recibe, puede comenzar a sentirse resentido y agotado. Por otro lado, si un miembro de la familia siente que está recibiendo más de lo que está dando, puede sentirse culpable o endeudado. A veces, este desequilibrio puede estar desapercibido porque puede ser sutil o puede estar oculto bajo la superficie de las interacciones familiares. Pero con el tiempo, este desequilibrio puede erosionar las relaciones y puede llevar a conflictos y malentendidos. Respetar el equilibrio entre dar y recibir puede ser un desafío, especialmente en situaciones complicadas o cuando hay heridas emocionales no resueltas. Pero es un aspecto esencial para mantener la salud y la armonía de las relaciones familiares. Casos prácticos y ejemplos de la vida real. Para ilustrarte cómo se manifiesta el segundo orden del amor, el equilibrio entre dar y recibir, esto en situaciones cotidianas, te enseñaré algunos casos prácticos y ejemplos de la vida real. Caso 1. El cuidado de los padres ancianos. En una familia, uno de los hijos se hace cargo de cuidar a los padres ancianos mientras que los otros hermanos están ocupados con sus propias vidas. El hijo que cuida a los padres puede sentir que está dando más de lo que recibe, lo que puede llevar a resentimientos y conflictos. Caso 2. El hijo sobrecargado. Un hijo que se siente obligado a cumplir con las expectativas de sus padres puede sentir que está dando demasiado y recibiendo poco a cambio. Este desequilibrio puede llevar a un resentimiento oculto y a problemas de salud mental y emocional. Caso 3. La pareja desequilibrada. En una pareja, uno puede sentir que está dando más, esto en términos de tiempo, atención, cariño, soporte económico, etc. Esto más que el otro. Este desequilibrio puede llevar a conflictos y tensiones en la relación. Estos ejemplos ponen a descubierto cómo el desequilibrio entre dar y recibir puede manifestarse en situaciones cotidianas. Destacan la importancia de mantener un intercambio equitativo en las relaciones familiares para evitar resentimientos y conflictos. La comprensión y el respeto por el equilibrio entre dar y recibir pueden proporcionar una base sólida para la construcción de relaciones familiares saludables. Tercer orden del amor: respeto por el orden. El tercer orden del amor, según Bert Hellinger, se refiere al respeto por el orden dentro de la familia. Esto significa reconocer y respetar la secuencia que sigue el sistema familiar. Esto en términos de quién llegó primero y quién vino después. En el contexto de constelaciones familiares, esto se traduce en dar a cada miembro de la familia el lugar que le corresponde, de acuerdo a su orden de llegada. Este orden se observa en diversos niveles.
incluyendo el orden de nacimiento entre los hermanos, el lugar de los padres antes que los hijos y la consideración hacia aquellos que estuvieron en la familia antes, como los antepasados. Hellinger sostenía que respetar este orden es esencial para mantener la armonía en las relaciones familiares. Cuando se respeta este orden, cada miembro de la familia puede sentirse valorado y reconocido en su lugar apropiado. Sin embargo, cuando se perturba este orden, puede llegar a conflictos y desequilibrios en el sistema familiar. Por ejemplo, si un hijo asume el rol de los padres o si un hermano menor es tratado como el mayor, esto puede generar tensiones y problemas emocionales. A veces, las personas pueden asumir roles que no les corresponden debido a circunstancias difíciles o traumáticas. Esto es un fenómeno común en las familias donde ha habido pérdidas, separaciones o enfermedades graves. En estos casos, es particularmente importante trabajar para restablecer el orden correcto y permitir que cada miembro de la familia ocupe el lugar que le corresponde. Casos prácticos y ejemplos de la vida real. Para entender cómo el tercer orden, el amor, el respeto por el orden, se aplica en la vida diaria, veamos algunos ejemplos prácticos y casos de la vida real. Caso 1. El hijo que se convierte en padre. Imaginemos una familia en la que el padre ha abandonado el hogar y el hijo mayor se ve forzado a asumir el rol de hombre de la casa. Aunque pueda parecer que está ayudando, este cambio del orden natural puede generar tensión y estrés en el hijo, ya que está ocupando un lugar que no le corresponde. Caso 2. El hijo menor tratado como el mayor. En otra familia, el hermano menor es tratado como si fuera el mayor. Quizás es más maduro para su edad o los padres lo ven como más responsable. Sin embargo, esto puede crear conflictos entre los hermanos y generar una presión innecesaria sobre el menor. Caso 3. La falta de reconocimiento a los antepasados. En otra situación, una familia puede haber cortado lazos con sus raíces y antepasados. Quizás haya rencores, secretos o traumas del pasado que no se han enfrentado. Esta falta de reconocimiento del lugar que los antepasados ocupan en el sistema familiar pueden causar conflictos y desequilibrios. Estos casos muestran cómo la perturbación del orden de la familia pueden causar tensiones y problemas. También destacan la importancia de respetar el orden para mantener la armonía y el equilibrio en el sistema familiar. Los órdenes del amor y las constelaciones familiares. Los órdenes del amor, como lo hemos analizado, son principios fundamentales que, según Hellinger, rigen las relaciones y dinámicas dentro de una familia. Estas leyes invisibles, la pertenencia, el equilibrio entre dar y recibir, el respeto por el orden, son vitales para mantener la armonía y el equilibrio en el sistema familiar. Sin embargo, a menudo ocurre que estas órdenes son infringidas, ya sea conscientemente o inconscientemente, lo que puede dar lugar a conflictos, traumas y enfermedades. Aquí es donde las constelaciones familiares desempeñan un papel crucial. Este enfoque terapéutico desarrollado por Hellinger proporciona un marco para explorar y revelar las dinámicas ocultas dentro de una familia. Una constelación familiar puede revelar cómo los órdenes del amor han sido infringidos y cómo estos desequilibrios están afectando los miembros individuales de la familia y a la familia en su conjunto. Durante una constelación familiar, los miembros de la familia son representados por otras personas, esto a menudo desconocidas para la familia en cuestión, y son ubicados en un espacio de manera que se reflejen sus relaciones y dinámicas. A través de este proceso se pueden revelar las tensiones, conflictos y desequilibrios ocultos. Una vez que estos problemas se han hecho evidentes, la constelación puede ser reorganizada para restablecer el equilibrio y el respeto por los órdenes del amor.
Este acto simbólico puede tener un efecto profundo, permitiendo que el amor fluya de nuevo libremente a través del sistema familiar y ayudando a sanar las heridas del pasado. Reequilibrando los órdenes del amor. Después de aprender sobre los órdenes del amor y cómo pueden influir en nuestras vidas y relaciones, puede que te preguntes, ¿y ahora qué? ¿Cómo empiezo a trabajar con estas ideas en mi propia vida? Aquí te ofrezco algunas sugerencias para iniciar en este valioso camino. Reequilibrar los órdenes del amor implica restaurar el derecho de pertenencia, el equilibrio en el dar y recibir y el respeto al orden. Este es un proceso que puede requerir trabajo tanto a nivel individual como familiar. A nivel individual, esto puede implicar tomar conciencia de cómo uno puede haber interrumpido los órdenes del amor, por ejemplo, asumiendo roles que no le corresponden, excluyendo a miembros de la familia o no reconociendo a los antepasados. Puede implicar la exploración de patrones de comportamiento y creencias arraigadas, así como trabajar para liberar cualquier culpa, resentimiento o miedo que pueda haber estado bloqueando el amor y la conexión en el sistema familiar. A nivel familiar, el reequilibrio de los órdenes del amor a menudo implica trabajar juntos para reconocer y respetar los lugares y roles de cada uno. Esto puede requerir la facilitación de un terapeuta o consejero, especialmente en situaciones donde hay traumas o conflictos significativos. La técnica de constelaciones familiares puede ser una herramienta efectiva en este proceso, al permitir que se representen y se observen visualmente las dinámicas familiares. Puede ayudar a identificar dónde y cómo se han perturbado los órdenes del amor y proporcionar una manera de explorar cómo restablecer este equilibrio. Para reequilibrar los órdenes del amor en nuestras vidas y familia, es necesario un compromiso consciente y un trabajo profundo. Aquí te represento algunas estrategias que te pueden ser útiles en este camino. Conciencia y aceptación. Lo primero es tomar conciencia de las dinámicas familiares y de cómo pueden estar perturbando los órdenes del amor. Esta conciencia puede venir a través de la introspección, la terapia, la meditación o técnicas como las constelaciones familiares. Con la conciencia viene la aceptación. Aceptar la realidad de nuestra familia y nuestras historias tal como son, sin juicio ni culpa. Exploración de creencias y patrones. Cada uno de nosotros trae un conjunto de creencias y patrones aprendidos de nuestras familias. Algunos de estos pueden ser útiles, mientras que otros pueden estar contribuyendo a la perturbación de los órdenes del amor. Es útil explorar y cuestionar estas creencias y patrones cuando sea necesario y trabajar para cambiarlos. Sanación de traumas pasados. Muchas veces, los órdenes del amor son perturbados por traumas o conflictos pasados que no han sido resueltos o reconocidos. Trabajar para sanar estos traumas, ya sea a través de la terapia, la constelación familiar u otras técnicas de sanación, puede ser un paso clave para el reequilibrio. Reconocimiento y respeto. Reconocer y respetar a todos los miembros de la familia, incluyendo a aquellos que han sido excluidos, olvidados o maltratados, es fundamental para restaurar los órdenes del amor. Este reconocimiento puede implicar actos simbólicos, rituales o simplemente un cambio en nuestra actitud y comportamiento. Educación continua. Lee más sobre los órdenes del amor, las constelaciones familiares y los trabajos de Bert Hellinger. Cuanto más aprendas, más herramientas tendrás para comprender e intervenir en las dinámicas de tu familia. Busca apoyo profesional. Considera trabajar con un terapeuta o consejero, especialmente uno que esté familiarizado con las constelaciones familiares y los órdenes del amor. Pueden proporcionarte orientación, apoyo y una perspectiva externa valiosa. Participa en una constelación familiar. Si tienes la oportunidad, participa en una constelación familiar.
Esto puede ser una experiencia poderosa y reveladora y puede darte una visión directa de las dinámicas de tu familia y de cómo puedes comenzar a reequilibrar los órdenes del amor. Mi querido amigo y amiga, el trabajo con los órdenes del amor puede ser un camino desafiante, pero también increíblemente gratificante. Al restablecer el equilibrio en nuestras relaciones familiares, no solo podemos mejorar nuestras propias vidas, sino también las de las generaciones futuras. Así que te animo a dar este primer paso y a embarcarte en este valioso viaje de autodescubrimiento y sanación.